me parece que hoy el foco hay que ponerlo en una amenaza que está sobre el peronismo y sobre el peronismo kirchnerista, que es cómo va a seguir la relación entre Cristina y Axel. Se termina de confirmar que Cristina quiere ser la presidenta del PJ. Hasta la semana pasada era un clamor y uno podía decir, bueno, está bien, es un clamor, es Twitter, me puedo hacer el gil. Ahora, cuando Cristina dice estoy dispuesto, ya empiezan a correrse las líneas como diciendo, bueno, ya Cristina está diciendo, Axel no va a hacer nada a partir de esta voluntad de Cristina. Ya le empiezan a decir, ¿quién te conduce? ¿Sos conducido por Cristina o no sos conducido por Cristina? Y ahí hay una encerrona para Axel. Muy bien, ya está Pablo Ibáñez, el seguro la Habana. Toto. ¿Cómo andamos? Igual, mirá, estábamos tranquilos, Pauli. Te están queriendo provocar a vos. Trátenme bien. Sí. No, sí. aparte que Yo vino quiero con tratarte una bien. chalina No, que... no, trátenme bien porque dormí mal, Ah, bueno. Bueno, dormí poco. yo te puedo ayudar a que Así duermas que, mejor. no. ¿No? Cualquier cosa que vos digas lo va a provocar. Pero de verdad, tratame bien, cuidame. Sí. Pero si yo te Somos trato los- bien y te cuido, yo te quiero cuidar más y vos no me dejás. Bueno, no lo vamos a discutir ahora esto, en otro momento. Ahora no, por favor. Toto, estamos ¿Cómo andamos? esperándote muy ansiosamente. Bueno, Porque queremos saber varias cosas muy importantes que están pasando, que son las cosas que vos más manejas. Por ejemplo, los porotos para el veto de mañana, para insistir con la ley de financiamiento universitario, o si acaso el veto va a quedar firme. ujú. Si alguien tiene un dato, sos vos sobre eso. El número hoy Sí, a la mañana, sí. el gobierno tiene 80 votos. El gobierno tiene Casi que blindar cuántos necesita. lacrados. Necesita 87, pero como hemos dicho muchas veces, Depende de los asistentes. depende de los asistentes. 87 está el pleno. Si tuviese 81, que también es un número que me daban hoy, 80-81, la oposición tiene que juntar 162. Acá la cuenta que hay que hacer, Sí. que es una tontería, pero es para hacer un ejercicio matemático, es cada voto que suma el gobierno, la oposición tiene que juntar 2. Ajá, claro, sí. Es decir, es eso, porque tenés 2 que- tercios es a el- 1. Es el 2-1 Sí. que te pone siempre Sí. en esa situación de debilidad. Asimismo, cuando al otro se le cae 1, vos podés resignar 2. Sí, si Sí. al gobierno se le cae 1. Mira, nunca lo había entendido tan claramente como me lo estás diciendo. Lo que está ocurriendo ahora es que está todo muy instalado en la idea de los provinciales, sobre todo una parte de los salteños, los rionegrinos y los misioneros, para ver si van a votar o no van a votar. Hoy casi que la ficha está puesta ahí, en la cuestión de la cantidad de votos que hay sobre la mesa. Sí. Lo que se debe saber que hace 3 días los misioneros parecían acompañar, empezaron a pegar el volantazo. Ajá. Los rionegrinos con el gobernador Beretinec lo mismo. Y hoy hay una situación. Mi número es muchas más posibilidades el gobierno de poder blindar el veto que de la oposición de tener el número para correrlo. Posible, por ahí me estoy equivocando, por ahí se me está escapando una instancia de negociación. Acá siempre hay algo que se te fuga. Pero ¿por qué si estás diciendo que los misioneros y los rionegrinos están ahí? que Porque no se saben? dieron vuelta, porque tenía una posición de rechazo al veto y ahora empezaron a desandar el camino. Que podría ser la y pueden ausencia. o acompañar o la ausencia. La ausencia es, en este caso, Claro. Favorable al Beneficiar gobierno. favorable. al gobierno. La cuenta que se hacía ahora, que más o menos era 80 por un lado, 160 por el otro, te da casi un empate y ahí empezás a jugar con esa variable. Sí se sabe que el gobierno tiene mucho más fierro para juntar votos o para bajar votos que la oposición, porque la oposición está operando sobre una variable muy fuerte desde lo simbólico del tema universitario, Sí. pero también muy cruzada por las tensiones internas y por las discusiones internas, y también porque Y aparte el gobierno tiene plata. y el gobierno tiene además ahora, puso sobre la mesa algo que es especialmente sensible para los gobernadores, que es la resolución de temas vinculados con las cajas previsionales, que es un tema que a lo largo del año no les pasó un peso y es un problema de guita importante para las provincias. La pregunta es, y hoy lo hablamos recién con el Pitu, si otra vez va a creer los gobernadores Pero no y los cumple. diputados en las promesas del gobierno, que habitualmente no cumple la promesa. De hecho, un dato que se repite, en la ley bases había una disposición para retomar las obras que tenían más del 85% terminado.
No y se retomaron. Se tomó. Para Sí. recordar un dato. ¿Te acordás aquella famosa historia de el voto de la ley base por una rotonda en Choel Choel? Sí, bueno, sí. esa rotonda todavía sigue No se ahí hizo. parada. Esa Ahí rotonda, tenés Beretilnec. una microhistoria divertida. La de la dramática. UNESCO también. Micro divertida y dramática. Sí. Esa obra la había anunciado Cristina, se paralizó, empezó al final de Macri, después se retoma con el gobierno de Alberto Fernández, se avanza hasta el 85%, cuando pierde las elecciones, cuando gana las elecciones en la primera vuelta Milei, que viene la devaluación, se cae la obra porque hay un replanteo de los costos. Che, escuchame una cosa, ¿una rotonda tanto quilombo? Bueno, pero porque son así, porque se van demorando las actividades, pero ¿qué te quiero decir? Pero porque entonces ni siquiera que estaban cambiando un voto por una rotonda, lo cual ya La era... finalización. Era solamente por el 15% de una rotonda. Está en el 78%, falta el 22% Son de la dos rotonda. mangos para el es por un cuarto de rotonda. Pero ¿qué pasó? Eso es la ley base, no cualquier cosa. Pero para entender además cómo funciona muchas veces la política, cuando se corta la obra esa, en el momento de evaluación de Massa, hubo 15 días de la UOCRA parada cortando la ruta, puteando a todo el mundo. Vino Milei, suspendió la obra, hace 9 meses no hubo ni una protesta de la UOCRA. No, bueno. Hay algo, Sí, ¿qué? o Y la no se resignación, animan, resignación. Para mí es más resignación de que no va a escuchar. pero no hubo importa. ni siquiera una acción inicial. Ah. A eso digo. Hay como una expectativa de que en algún momento ocurra. Que en algún momento mágicamente ocurra, porque también es cierto, y ahí yo creo que juega mucho la variable, y por ahí lo de la universidad fue especialmente importante, que hay cierta idea de que ni siquiera parece valer la pena accionar para reclamarle a los distintos gobiernos, porque en todo caso, si vos sabés que Milei no lo va a hacer, Para La que provincia. te le protestás. caes o al intendente A o la al provincia, gobernador, claro. digo, hablando claro, en términos pero, genéricos. Hay una instancia de demanda. En Es aquel una momento, lógica paralizante. En aquel momento, 15 días parada la obra, se instaló la UOCRA, cortó todo lo que tenía que ver con la Para circulación. la UOCRA, ¿por qué hizo ese paro de 15 Porque en días? aquel momento, cuando gana Milei la PASO, Se evalúa. viene la devaluación de Massa. Con la devaluación se replantean los costos, entonces se frena, la empresa frena la obra porque dice me cambiaron los costos. Hasta que eso se reactiva hay un quilombo y está la UOCRA instalada ahí durante 15 días. En la rotonda. Intensamente. Al proceso eso se le llama redeterminación de Redeterminación de costos o de precios. Está bien. Claro, que Bueno, es lo que quiero vale, decir ¿no? que ahí juega muchas veces esa cómo funciona la lógica de la demanda y cómo evidentemente esa pasividad que quizás se le puede atribuir, o por lo menos en este caso particular, a la UOCRA, también tiene que ver con lo que ocurre con los gobernadores o con los propios diputados, que el gobierno les propone o les dice que va a hacer algo, después no los hace y siguen en todo caso cumpliendo o dándole respaldo al gobierno. Ese es el número para mañana. Ese es el dato para acá, mañana. Eso es lo que hay que seguir. El Pitu recordaba también que Lucila Krexler todavía está esperando su embajada en la UNESCO. Sí, ahí hay una cadena de favores, porque ahí está Lucila Krexler, se iría a la UNESCO, en el lugar de Krexler entraría Pablo Servi. Pablo Servi fue uno de los 5 radicales que están entre los 87 héroes, fue uno de los 5 radicales que había votado a favor y después cambió el voto, con el veto por los jubilados, y ese iría al lugar de Lucila Krexler porque es el suplente en el Senado, y en lugar de Servi en diputados entraría un concejal actual en Neuquén que es del PRO de Patricia Bullrich. Ajá. Por lo tanto hay una cadena de favores y de beneficios sí. cruzados que todos tienen. Está medio ahí por paralizado ahí. entonces. Y en algún momento va a ocurrir. Bien, entonces sobre el veto, nada más para agregar. Nada más que... está eso. Yo lo que pude charlar hoy, el gobierno ayer muy confiado y muy tranquilo luego del acuerdo con el PRO. El PRO tiene 38 diputados. Hay 3 que en principio están caídos, que son Stefani, Baldassi y Álvaro González por distintos motivos. Hay cierta preocupación por ver si alguno más se cae. Hay cierta alerta diciendo a ver si esos 35 están efectivamente lacrados y confirmados y sólidos en el rechazo al veto. Si eso lo confirma, está hablando, el gobierno arranca una negociación con eso, más los 2 radicales, entre ellos Campero y Tournier, que van a acompañar.
está en el orden de los 79, 80, 80. ¿No es un Explícame. pierde o pierde para el gobierno esta situación? O sea, si veta la ley, yo creo que le pisa la cola al león, va a haber tomas de universidades masivas, va a haber un conflicto con el La pregunta es si eso alumnado le molesta. y los docentes universitarios, que va a convocar al resto de la sociedad, porque ya hay solidaridad con la cuestión de la salud y todas estas cuestiones. Y si no lo veta, si lo veta se levanta todo, y si no lo veta tiene un quilombo de demostrar debilidad ante su propio electorado. En ese caso, que fracase el veto, que sería una derrota, que podría leerse como una derrota, es la aceptación del juego, uno podría decir. Yo quiero hacer esto, acepto la decisión del gobierno, fracasé porque perdí en esa instancia y buscaré formas en todo caso de no llevar adelante esa medida, lo que me impone la regla, que se habla de judicializar y más de una discusión de otro orden. En el caso de que él está tomada la decisión, no hay que olvidarse que en la noche de la marcha decidió vetar, reforzar ahí, La y misma hay noche, una convicción que cierta o no expresa hacia afuera de que sus decisiones van en ese sentido. Incluso hay una objeción muy grande, se la hace el propio Macri en la charla que tiene el jueves pasado con Santiago Caputo, le dice, el costo fiscal es muy menor, muy relativo, 0,06% del PBI, ¿por qué se metieron en este quilombo? Algo que podían resolver. Ahí ya hay más una gestualidad política, Y sí. de decir, yo quiero tomar las decisiones, no que otro tome las decisiones por mí. Ahí yo creo que el gobierno, y Milei en particular, está muy jugado a no ceder, porque hay algo que está presente y es el Milei original. El Milei original era un Milei débil, que fue construyendo con decisiones, en muchos casos hiper extremas, su decisión política y su poder. Entonces, lo que no quiere ceder es justamente esa capacidad para tomar las decisiones y avanzar en ese sentido. Me parece que eso es lo que se juega Milei en este veto. ¿Me contás un poco qué es lo que está jugando? ¿A qué juega el PRO? Que salió el tuit, que el comunicado, el partido, van, vienen. ¿Qué es lo que están negociando El ahí? PRO está hace ¿Qué saca rato el diciendo, PRO? esta es la última vez que te acompaño, Claro. y está, ya dijo 5 veces, esta es la Sí, última vez que te acompaño. El sábado a la mañana, yo tuve una charla larga con alguien que labura muy cerca de Macri, estaban con esa convicción. El planteo era, el apoyo no es infinito, el apoyo del PRO no es infinito. Mirá que esta es la última vez, ¿eh? Claro, como diciendo, última vez te acompaño hasta acá. Ya la decisión de acompañar al veto se perfilaba, pero Macri estaba tratando de hacer valer su resistencia, de tratar de marcarle un poco la cancha a Milei. ¿Y por qué termina cediendo? Tampoco a parecía cambio tan de qué preocupado cosa? porque se fue a Estados Unidos, No, viene de pero haber estado en termina África, en Corea, y ahora sí va a Estados Unidos en viaje familiar y siguió desde allá el Zoom. Sí, ¿a cambio de qué le otorgaron al final este apoyo? Lo que anoche hace el gobierno, que es el anuncio de un aumento unilateral del 6,8%, es un poco esa gestualidad. Hoy el PRO lo salió a festejar como que era algo que habían logrado ellos. De fondo hay que mirar que el PRO le cuesta horrores a sí mismo imaginarse fuera del ecosistema de La Libertad Avanza. Y ahí tiene una doble tensión Macri. Una primera tensión que es la hipótesis de fracturar el PRO y ver cuánto vale él y cuánto vale Bullrich. Porque si hoy agarras el bloque de los 38, Bullrich se te lleva entre 2 y 16 diputados. Es decir, casi el 40% del PRO, si lo medís en diputados, es de Bullrich. Y cuando decís Bullrich son libertarios, filo libertario, en el menor de los casos. Esa es la primera discusión a la cual Macri le viene escapando, porque es admitir que tu propio espacio político tiene otra jefatura paralela, que es la de Bullrich, que se lleva un pedazo. Y de fondo está cómo lleva adelante la relación con Milei y sobre todo con La Libertad Avanza, pensando en el año que viene en términos electorales. Sí. Hay algo que está ocurriendo. Recordemos, Macri, de una manera bastante llamativa para muchos, me incluyo entre esos muchos, decidió en marzo del año pasado presidir el PRO. Lo hizo desde la convicción de que él era el único que podía negociar con el gobierno y era el único que podía mantener cierta cohesión del PRO ante la amenaza que suponía Milei en un fenómeno de canancheo y cooptación de dirigentes y figuras del PRO. Lo está logrando.
formalmente Sí. un poco Conducir el dibujando, progresivos. está manteniendo por lo menos esa unicidad. El bloque sigue juntos y Bullrich tiene su criterio, pero sigue todo el PRO existiendo Sí, como tal. como tal. Sí. Todavía sigue Igual, existiendo como bueno, tal. después si entramos a discutir para qué, por qué, con qué identidad. Supervivencia. Hoy es todo supervivencia. Además, Todo totalmente es supervivencia. fagocitado adentro de la Libertad Avanza en cuanto a todo. Sí, después en ese proceso de que vas a terminar fagocitado, posiblemente estás buscando la forma de negociar cuál es tu mejor convivencia dentro de ese sistema. Lo que sí está de fondo es que Macri también hace una advertencia muy parecida a la de Cristina, quizá con menos intensidad que Cristina, respecto a que el gobierno de Javier Milei tiene riesgo de terminar mal. Los dos están anticipando un escenario de crisis en el mediano largo plazo, con matices diferentes, lo están mirando desde dos trincheras distintas. Sí. Macri lo está planteando diciendo, vas a trastabillar y me vas a necesitar, Claro. o sea, cuídame, porque si me tratás así, el día que efectivamente me necesites puede ser que yo no esté. Y Cristina está planteando el mismo escenario, y en buena medida ese diagnóstico que hace Cristina es el que está explicando que ya decida ordenar Adentro del y PJ. ponerse al frente del peronismo para decir, tengo que ordenar el peronismo porque esto, voy a usar palabras, Dijo, hay que enderezar lo torcido. Bueno, vamos a Cristina. pero voy a usar las palabras, voy a tratar de traducirlo. El planteo de Cristina es que que el gobierno va a terminar mal. Eso no quiere decir que en el diagnóstico, por lo menos que hace Cristina con la gente que habla con ella, que diga que va a estallar. Claro, no se Está va a ir diciendo, antes. el gobierno va a terminar mal, se va a ir agotando y va a llegar un momento donde no va a poder reelegir. Esa sería la explicación cortita y Bien. simple. Alguien Y para tiene que esa estar listo situación, para- alguien tiene que estar ordenado, parado Sí. del frente, para que el peronismo tenga un cuerpo de funcionamiento para volver a hacerse cargo de una eventual Hay gente administración de gobierno. que entiende que la jefatura del PJ es un paso previo para candidatearse el año que viene para luego volver a ser presidenta. Sí, de la eso es el juego de la triple, Sí. la triple candidatura. Te quiero contar algo que te va a divertir. A Yo ver. esta mañana, yo escucho Futurock, por supuesto, pero sapeo, escucho otras radios porque también es parte de mi trabajo. Y entonces estaba escuchando a mi amigo Ernesto Tenenbaum, Sí. Tenemos. que le empieza a también lo preguntar, quiero. que le pregunta a Yamila Segovia, locutora, entiendo ahí. Sí. Y le dice, bueno, si fueran Milei y Cristina, no te voy a preguntar a quién votás, te voy a preguntar quién preferirías que gane. Sí. Yamila dice, a Cristina. Yo no conozco bien cuál es la historia ideológica de Sí. Yamila, pero lo dice así. Le pregunta a Jairo Strachia la misma pregunta y Jairo dice, Cristina, pero con un pesar. Y entonces le preguntan a él y entonces Tenenbaum, no sé, termina... Se metió en la trampa. Se metió él solo en una trampa y no me acuerdo bien qué termina, pero yo le mandé un mensajito y no me aguanté y le dije, vas a tener que votar a Cristina. Con un emoji de risitas. Y él me contesta, Y sí, y sí. Y que Sí, te lo cuento ese- como ese una es el- anécdota de representación de alguien que quisiera cortarse la mano antes Bueno, de ese es el volver a escenario, votar a ese es Cristina. el escenario de polarización que lo venimos charlando hace bastante tiempo y nosotros jugábamos con esta idea de que Macri también decía me conviene enfrente de Cristina Sí. hasta que perdiste. Y Cristina en No la le carta convenía. también dice esto que es bien interesante, Sí. que es, al final, el balotaje sirve al antiperonismo. Porque el antiperonismo termina siendo 50+1. Sí, Por ahí nosotros bueno. somos un partido mayoritario, pero siempre que hubo balotaje sirvió para ejercer el antiperonismo sobre todo, ¿no? Sí, al peronismo también, por eso el balotaje de Menem a la Menem del 45 o 10 de diferencia, era porque al peronismo también le costaba bastante superar el 50%. Digamos, era mayoritario, pero no la mitad más uno, no en la clave Boca. Ganó Perón, sí, tuvo un 61, creo que fue Perón. Bueno, sí. Y Cristina 54, fue la del 2011. Pero el antiperonismo se construye a partir de Perón, por después de supue- Perón. por supuesto, quiero decir en cuanto a las mayorías, en cuanto a la matemática. Me parece que detenerse en el balotaje es como una discusión de otro orden, porque también es un mecanismo resolutivo el tema del balotaje a la hora de definir cómo se eligen, porque también es preferible en ese caso que haya presidentes que, aunque sea no con todas las ganas, lleguen al poder
con buen acompañamiento, no presidentes que lleguen con el 23%. La paradoja será justamente Néstor Kirchner. 22. Pero justamente el balotaje está pensado no solo para resolver, sino para que haya una decisión de que el presidente llegue con un nivel de acompañamiento importante. Sí. Y el balotaje supone el 50+1, por lo menos. Sí. Ahora, pero lo que te está quiero decir bien. es que en esta polarización, si lo que empezaba a pensar Tenenbaum para adelante, muy para adelante, se estaba imaginando a Cristina candidata enfrentando a Milei y se estaba imaginando un antimileísmo que podría llegar a ser que gente que nunca hubiese pensado en votar a Cristina piense en votarla. Bueno, así funcionan las polarizaciones. Sí. Así, porque también hubo mucha gente que posiblemente no se imaginaba votando a Milei el año pasado y la terminó votando en el balotaje. La gente que votó a Larreta, o la gente que votó a Bullrich, sectores que votaron al Bullrich, uno imaginaba, ahí sí juegan mucho el rechazo, las polarizaciones. Con Cristina en particular está la idea de la triple candidatura, PJ, diputada el año que viene, y si ganase el año que viene presidencial. A mí naturalmente me parece todo demasiado rápido. Hay una instancia judicial en el medio que no es menor. Sí. Y yo creo que en buena medida lo del peronismo tiene que ver con eso, que late la idea de si me van a meter un proyecto de ficha limpia o me van a meter una causa para sacarme de la cancha, van a estar sacando a la presidenta del principal partido opositor, que es un dato objetivo. Después vos podrás decir si es la principal opositora o no en función de las encuestas, pero vas a decir el principal partido opositor que tiene 100 diputados, vos al presidente de ese partido no lo dejás competir. ¿Lo de ficha limpia es una ley que tendría que votarse? El Congreso, claro. Eso está la propuesta en el Congreso, la impulsa el PRO y aparece en el menú. Ahora la impulsa el PRO, de pero la agenda. A Macri en 2 minutos le puede aparecer una segunda causa. Por él impulsan adrede para terminar con la jefatura. Pero digo, eso es lo que ocurre con Cristina. ¿Por qué me parece muy rápido mirar en esas tres instancias? No solo por lo judicial, sino porque aunque Cristina va a terminar, tengo yo la convicción, va a terminar siendo presidenta del PJ, si no es por acuerdo, por una interna, que yo creo que hoy nadie quiere, porque ir a una interna en este contexto cuesta guita, parece un poco inoportuno. Quintela no por se el bajó, clima ¿no? social. Quintela todavía no se bajó. Quintela está esperando una conversación que yo creo que va a haber. Sí, debería, ¿no? Debería haber, sería lo más razonable. Me parece que hoy el foco hay que ponerlo en una amenaza que está sobre el peronismo y sobre el peronismo kirchnerista, que es cómo va a seguir la relación entre Cristina y Axel. El axelismo está preparando un acto para el 17 de octubre en Berisso, que le suelen decir kilómetro cero del peronismo, porque ahí empezó la movilización por Perón en el año, en el inicio del peronismo. Muchos hombres fuertes de la provincia de Buenos Aires estuvieron ayer. Hubo muchos intendentes, ayer hubo una reunión. El peso de esa reunión o el impacto de esa reunión es que se da en el contexto donde se termina de confirmar que Cristina quiere ser la presidenta del PJ. Hasta la semana pasada era un clamor y uno podía decir, bueno, está bien, es un clamor, es Twitter, me puedo hacer el gil. Ahora, cuando Cristina dice estoy dispuesto, ya empiezan a correrse las líneas como diciendo, bueno, ya Cristina está diciendo, Axel no va a hacer nada a partir de esta voluntad de Cristina. Ya le empiezan a decir, ¿quién te conduce? ¿Sos conducido por Cristina o no sos conducido por Cristina? Y ahí hay una encerrona para Axel. Sí. ¿Cuál es la encerrona para mí? Que también él, en su momento, destacó la actitud de Quintela de empezar a recorrer, de empezar a caminar cuando nadie caminaba, cuando nadie mostraba interés por el peronismo. Tuvo unas gestualidades, tuvo algunos acuerdos políticos, lo fue a ver en su momento a La Rioja. Y el gesto de salir él hoy solo a acompañar a Cristina, sin un acuerdo general entre Quintela y Cristina, también es prácticamente traicionar a Quintela. O sea que Axel necesita que Cristina y Quintela se junten antes que él decir nada. Sería lo razonable, porque si él venía moviéndose con Quintela y hoy automáticamente es un paso en falso que da él, no por Cristina, sino por la construcción de vínculos que vino teniendo respecto al peronismo. ¿La lógica cuál es? Me estoy poniendo muy detallista en eso. ¿La lógica cuál sería? Que ante la aparición de Cristina, más allá de una discusión que hay por
sobre cómo fue su aparición, ¿sí? Si era correcto, si tenía que ser con Twitter, si tenía que ser a través de Gustavo Menéndez o Guado o quién. Ahí la discusión que se dio, que en un momento se venía hablando, habían estado Mayans y había estado Olmos hablando con Cristina sobre la hipótesis de la candidatura al PJ. Esto ocurrió martes y miércoles de la semana pasada, el día de la marcha en que Cristina sale al balcón. Ese mismo día estuvo reunido con algunos dirigentes del PJ, pero venía trabajándose medio secretamente, sí, para hacer una red de acompañamiento, hablar con los gobernadores y que eso permita que cuando aparezca ya un acuerdo. Cristina quiere ser, Quintel la acompaña. ¿Y qué falló? Y se disparó. Pero realmente no hubo ingenuidad en el hecho de que haya disparado, porque el primero que lo hace es el Tano Menéndez, sí, que estuvo con Cristina, sale, lo tuitea, no tiene demasiada repercusión, lo dice Gastón Granado, que es el intendente de Seiza, tampoco pasó medio por abajo del radar, hasta que sale Guado para darle dimensión a esa discusión. También porque Guado, y este es el otro dato para tener en cuenta en esa construcción del peronismo, empieza a ser visto en ese rol que ha tenido Guado anteriormente, que es hablar fuera del ecosistema kirchnerista, tratar de ir a hablar con distintos dirigentes afuera. La pregunta que te hace siempre es si hay alguien afuera que te quiere escuchar. Digo, Guado puede ir a hablar con Pichetto. Sí. Pichetto quiere hablar con Guado o quiere discutir un esquema de incorporación a un peronismo presidido por Cristina. Hoy parece difícil. Igual ahora, primero debería hablar con los gobernadores peronistas. Primero tiene que hacer el circuito. Hoy tenía que venir Gildo a Buenos Aires, que además es el presidente del Congreso. Gildo tuvo hace un mes una reunión con Cristina. Ahí en esa reunión Cristina le sugirió si le parecía lo de Guado, y Gildo, que no le quiso decir Guado como presidente del PJ. Claro, como presidente del PJ, Gildo no le dijo Guado no, le dijo: yo creo que hay que ir, yo voy a trabajar para la unidad. Ya en ese momento estaba Quintela dando vuelta. Ese es el otro dato. Que pero también, mi pregunta es esta, porque vos decís, más allá de que Guado es el que puede salir ahora, ¿se refiere a Guado con un tuit? Sale sobre todo la Cámpora con sus tweets y no se pliega a nadie sobre eso. Entonces ahí uno lo que se pregunta es, a mí que me gustaría que Cristina fuera presidenta del PJ, lo digo. Bueno, no mucho más. Sí, no hablaron antes. No apareció ninguno. Por eso digo, no hablaron. ¿Por qué no hablaron antes con los gobernadores? Porque vos decís hubo unos tejes, pero había, uno de afuera dice, pero ¿cómo? ¿No llamaste a Quintela? ¿No le avisaste? Es el reproche. ¿No le avisaste es el reproche Gildo? Que viene los que venían trabajando silenciosamente, que se filtra esto o se expone esto. No se filtra. Guado no se expone sin querer. Bueno, pero antes lo habían dicho otros, no estaba sonando. ¿La visita de Cristina a La Matanza? Puede ser, estaba charlándose desde antes, porque ya lo había sugerido en su momento Mayans, y estaba esa conversación porque había ciertos recelos con Quintela, porque había cierta necesidad de ordenamiento, y además, porque algo que no es menor, los intentos que había hecho Cristina de la transferencia de su orden vía dedo no funcionaron, ni con Guado ni con Vanessa Siley. Y era un dato que también tenía que ver con eso. Claramente ahí lo que ocurrió fue que Cristina tiene que decir, para ordenar, ponerse ella en cuerpo y alma frente al PJ, frente a la conducción, y aún así, que es el dato que... Tampoco se ordenó tanto. Ahora por lo menos no se ordenó. No. Yo creo que va a haber... Pero todos quieren un llamadito de Cristina. Bueno, yo decía, eso lo resolvía Cristina antes del tuit, el jueves a la mañana, con un celular. A algunos le tenés que mandar un WhatsApp y a otros los llamás 15 minutos. Y a alguno capaz que lo invitás un día a tomar un mate. Por eso, era en esas condiciones. A mí no termino de entender. Bueno, por eso yo... ¿Por qué no lo llamaste a Quintela, al otro? Eran 5 por eso yo y estaba todo... Me parece que el peronismo se acerca peligrosamente a un escenario de tensión entre Cristina y Axel. Que no te... Ahí es casi un déjà vu. ¿Por qué? Porque todo el periodo de Alberto inicial, ustedes recordarán, era el albertismo tiroteando a Cristina, y Alberto diciendo: yo nunca me voy a romper, nunca la voy a desafiar, mi obediencia es total, la reconozco como una referente y demás. Por abajo eso se fue degradando y se fue tensionando porque no había forma de ordenar esa convivencia. Ahora se está en una situación
no similar, pero es como la precuela de eso, porque se empieza a manifestar esta actitud de que uno podría mirar, y esto corre absolutamente por mi cuenta, los términos para ser bien gráfico, que lo que está queriendo Cristina, lo que está queriendo el Patria es una claudicación de Kicillof, diciendo, si sale Cristina, vos salís corriendo a decir Cristina presidente sin importarte lo que hayas hecho antes. Sí. Si antes estuviste teniendo y construyendo relaciones con los gobernadores, con Quintela, con Silioto y en el resto del país para decir, che, yo quiero tener una identidad, quiero tener relaciones, quiero construir un vínculo con ustedes, hoy lo tengo que quemar, ese trabajo simplemente porque Guado salió por Twitter a decir que Cristina tiene que ser presidente y yo me tengo que plegar. Hoy, martes, 12 del mediodía, no parecía haber ocurrido ni esa charla ni todavía ninguna declaración de Kicillof al respecto. Y eso lo único que hace es sumar tensiones, porque empieza a aparecer... Yo lo que sí sé que hay conversaciones para el acto del 17. El acto del 17... Para que Cristina... Lo pregunté anoche, a mí me dicen anoche, el acto del 17 se está trabajando, lo está haciendo el axelismo, está pensado como un acto de Axel de único orador. Después pregunto en el mundo Cristina y me dice, guarda porque hay una posibilidad que vayan juntos, que estén los dos, que sea una especie de ritual de acompañamiento. Y hoy alguien me dijo, eso solo sería posible. ¿Sí? Sí, está Axel, está Cristina y está Quintela. No porque Quintela per se signifique mucho, sino por la decisión de decir no podemos tirar a nadie. Si la idea es juntar a todos... Cristina dijo, ninguno sobra, bueno, dice la carta. Tendría que ser esa gestualidad del acompañamiento. Ahora, hay una frase de la carta que pareciera dirigida a Axel, ¿no? ¿Vos lo leíste así? No sé cuál de todos. Dame Yo me detengo en una frase... No, con poca comprensión de algunos de sus propios protagonistas... Te la saqué mucho de contexto, es que la copié sola. No sé, no me detuve, no ¿No? la vi. Para mí el tramo más interesante de la carta es un tramo donde repite ella algo que había dicho en los documentos anteriores, que es la agenda, cuando dice eso de que no está lacrado en piedra, nada está grabado en piedra y todo se debe ser repensado, y habla de cuestiones a discutir, modificaciones de las relaciones laborales y su impacto, nueva estatalidad, me gusta la palabra estatalidad porque es como decir rol del Estado para encontrarle una figura casi pudorosa, para un nuevo Estado, reversión del déficit fiscal y cómo hacerlo, reforma de la educación y demás. Porque la gran pregunta es, Cristina parece querer una nueva agenda, parece discutir una agenda, es revisar, es prácticamente escribir una nueva canción. Es una nueva canción, es un nuevo testamento. Sí, la verdad que sí. Si había un nuevo testamento viejo, nuevo testamento, otra Biblia de peronismo. Había que escribir una nueva canción. Pero lo medular con las cuestiones laborales, con la cuestión del déficit y demás, era casi constitutivo de la identidad del kirchnerismo. Yo recuerdo, parece una tontería y todos lo recordarán, por ahí a mí me parece una tontería y ustedes no. En un momento, a Guzmán, siendo ministro de Economía, le reprochaban que el déficit era poco, que tenía poco déficit fiscal. Era un motivo casi de objeción, como si estás gastando poco. Eso... ¿En qué contexto era? Porque había un reclamo de eso en el contexto de las elecciones de medio término. Bueno, no importa. Que advertían una derrota y le decían, hasta más porque vamos a perder. Porque fue pandemia, porque fue eso. La carta post elecciones tiene que ver con eso. Cristina diciéndole que había un ajuste que tampoco se verificaba en los términos. Ahora sabemos lo que es un ajuste. Sí. No se verificaba en esos términos. Quiero decir que la pregunta que yo me hago con Cristina, que me parece interesante, la invocación de esa nueva agenda, es que esa agenda es como reevangelizar a todo tu sistema político. Sí. Porque eso es casi constitutivo de lo que ha sido el kirchnerismo sobre, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Estado presente. El Estado presente era un mandamiento y hoy se tiene que discutir, según Cristina, cuál es el rol del Estado. No quiere decir el repliegue del Estado, claramente, pero que lo tenés que discutir. Es la aceptación también de que aquello tuvo un fracaso, o que aquello no te alcanzó, o que la idea del Estado presente no era tan presente, o que el Estado presente era una cosa y el Estado eficiente era otra cosa.
dos niveles distintos. Posiblemente esa es la discusión. Y esa es la discusión que Cristina quiere dar para adelante o que Cristina plantea para adelante. Hay que ver cuál es el volumen que tiene, porque anoche alguien maliciosamente me decía, eso es cordobesismo. ¿Qué cosa vendría a ser? Discusión de la reforma laboral, discusión del rol del Estado, discusión de la seguridad. Pero no necesariamente tiene que ser retroceso. Cordobesismo en el sentido de que eran los planteos que hacía el peronismo de Córdoba respecto a las discusiones del kirchnerismo. Digo que es muy medular el debate que se puede dar hacia adentro del peronismo que propone Cristina y que, insisto, Si es cordobesismo, entonces los cordobeses deberían estar más entusiasmados con la carta de Cristina. podría ser conceptualmente, digo, los planteos. Es novedoso que Cristina diga eso porque nunca dijo, porque no formó parte De la agenda del pasado. de la agenda De su del último kirchnerismo, aunque sí había formado parte el superávit de manera central de la agenda de Néstor Kirchner, la famosa historia de los superávit gemelos. Sí. Lo que Entonces- pasa es que también la historia y los contextos son dinámicos, digo. Pero por supuesto, por eso ella dice... El superávit tenga que ser una prioridad en algún momento, en otro momento haga falta un poquito de gasto. Bueno, por eso ella dice... Si vos estás en una pandemia, que no- posiblemente tengas que Por gastar eso dice más. que no está grabado en piedra y me parece que ahí está un poco Claro. el punto Flexibilidad, de... pragmatismo. Sí. Ahora, también lo Y escuchaba a mi amigo también el Tenenbaum. pragmatismo es cómo cerrás vos, en todo caso, Eh, las propias fronteras, y si cambiar la agenda te alcanza para ir a buscar a otros. Hoy también lo escuchaba el amigo Tenenbaum, que necesitaba sobreactuar muchísimo su anticristinismo, para sopesar esto que le estaba pasando, que decía, bueno, al mismo tiempo uno dice, Cristina no hizo nunca nada, ni una autocrítica de nada, de nada, de nada. Tu lectura de la carta es un poco distinta. Es autocrítica. Vos decís Hay que es una autocrítica. carta autocrítica, en el sentido en el que cambia algunas... ¿La de 8 páginas? ¿Decís No, vos? la de No, la ayer. de ahora y la del 6 de septiembre también tenía esa definición donde se proponía discutir algunas cuestiones que que parecían... antes no habían sido parte de la que discusión. parecían tabúes absolutos en la conversación del peronismo. ¿Y hasta qué punto es tabú? Y me meto otra vez con Axel. Axel, entre enero y agosto de este año, cerró financieramente no, tuvo superávit fiscal y tuvo déficit financiero. ¿Por qué tuvo déficit financiero? Porque tuvo que pagar 300 millones de deuda en septiembre. Si no, en el periodo enero-septiembre hubiese terminado con un superávit, si no me equivoco, de 200 billones de pesos. En otro contexto, Sí, eso era casi una herejía. un crimen. Era casi una herejía. Hoy forma parte de esa discusión. Por eso yo vuelvo a poner el foco en cómo va a ser y cómo se va a construir y cómo se va a destrabar. Porque de fondo lo que ocurre entre Cristina y Axel es un plano superior, porque podía aceptarse la disidencia hacia la lógica de Cristina entre Axel y Máximo. Claro. Ahí sí. A pesar de que todos entendíamos también que Cristina estaba entre esas dos herencias, legado y herencia, como dice un dirigente. Pero si eso supone que empieza a crecer la tensión de Cristina con Axel, me parece que los términos cambian y la tensión hacia adelante cambia. Por eso el 17 de octubre puede ser una fecha Importante. determinante en los dos sentidos. Puede ser Si la está foto del Cristina, si acuerdo, no está Cristina. Sí, la para- foto del acuerdo, Sí. Cristina, Axel y posiblemente Quintela u otros gobernadores, O la foto o de... la foto que Vamos tensione interna. todavía más esto que hasta ahora está latente.